Shalom, shalom, shalom a todos que están mirando. Le habla Davino Moshe Otero de los Caminos de Israel. En continuación, estamos continuando con estos repasos del libro El Ser Judío. Estamos ya en el capítulo 9 del libro El Ser Judío y aquí vamos a ver lo que es la sinagoga donde los judíos se reúnen. Y esto es muy importante porque vamos a ver que siempre el pueblo de Israel, si no tuvo un edificio donde se podían reunir, como lo que era el Beit HaMikdash, siempre tenía y hacía su congregación en las casas. Vamos a ver algunos de estos pasajes muy preciosos y bellos, de donde se basa la idea de estar habitando en medio del pueblo, o mejor dicho, dentro donde está la presencia divina. La sinagoga donde los judíos se reúnen. Y edificará para mí un santuario para que yo pueda habitar en vuestros medios. Este es el pasaje de Éxodos, capítulo 25, verso 8. La idea de que cada persona comienza a construir dentro de sí mismo como si fuera un lugar santo, un lugar sagrado para reunirse. Una sinagoga puede ser cualquier edificio o cuarto que es puesto a un lado para la oración. Ahí mismo usted puede crear su propia sinagoga en su propia casa. Un colega amigo mío hizo varios videos sobre esto, acerca de crear la sinagoga dentro del confine de su propio hogar o casa. Aunque esto hoy en día ha sido marcado en muchas de las ciudades como algo prohibido y algo que hay que traer abajo, esto solamente se muestra lo que es el espíritu de anti-religiosidad o anti-judaísmo que existe en el mundo. Siempre ha habido y se mantiene el propósito principal de lo que es reunirse en un lugar dedicado, comprometido con el Eterno. Y es por eso la idea que uno debe de construir su propia sinagoga viene desde la antigüedad. Sin embargo, la literatura rabínica, por ejemplo, en Gittin 39b, siempre ha referido a la casa principal, el Beit HaMikdash, como la casa de oración, Beit Tefilá. El día que el mundo llega a entender la importancia de tener un lugar enfocado como un lugar de oración para todas las naciones, va a ser el día que muchos de los problemas que abate al mundo se terminen. Y esto estoy hablando particularmente de lo que se llama el Beit HaMikdash. Yo le mandé una carta que fue también publicado en los medios sociales al presidente Trump, pidiéndole que cuando llegue a ser presidente de nuevo, que por favor llame a las naciones del mundo a que apoye y que respalde lo que es la reedificación de nuestro santo templo, nuestra santa casa, que fue dedicado para las oraciones y el ruego del pueblo judío como también no judío. Y esto es indicación que antes que venga el Mashiach, según algunas opiniones, ese edificio será reconstruido, reedificado y rededicado para este mismo uso. La casa de oración para todas las naciones, Beit Tefilá. Y esta concepción de la destrucción del templo trajo totalmente todo tipo de problema sobre el mundo, como que ocurrió en el primer templo en el año 586 antes de la era judía. Hasta el día de hoy, generalmente se refería al Bet Knesset, la casa de reunión, o la casa de asamblea, la casa de reunirse. El término griego de la casa de adoración viene de la palabra sinagoga, es decir, lugar donde se han apartado para reunirse, es decir, donde se reúnen. Este ha sido el término que ha sido usado aún en nuestro tiempo para referirse a la casa de adoración. Son una sinagoga, la raíz no es hebrea,
La raíz es griega y viene de suna, dos palabras, goga o goge, que significa el lugar donde la gente se reúnen. De este mismo término, normalmente la gente que han sido llamados a salir de su lugar se llamaba Kenesia en hebreo. De ahí viene la palabra iglesia, traducido del hebreo al español. Este término de casa de adoración se deriva, como habíamos dicho, de la idea de la palabra sinagoga, que literalmente es traducido casa de reunión o casa de asamblea. Este mismo énfasis es el hecho de que ha servido la sinagoga como propósito más allá que solamente un lugar público de adoración. Más notable, ha tenido un papel centralizado en el estudio religioso, especialmente para los adultos. El término Beit Midrash, estudio o la casa de estudio, también es sinónimo con la expresión Beit Knesset, la casa de la reunión, o Beit Midrash, la casa de estudio. Y cada uno de estos ideales conlleva diferentes conceptos, pero es la misma idea. Aunque dentro de una casa puede haber diferentes cuartos que se adjunte a lo que es el Beit Knesset, es el mismo lugar y ambos sirven como el mismo propósito, mientras que la vida del estudio de la Torah fue animado aún llevando el lugar a un nivel más alto que la misma oración. El estudio de la Torah, nos dicen nuestros sabios, es equivalente a los mandamientos. El estudio de la Torah no solamente ha sido una parte integral del servicio de oración, y esto lo vamos a ver también, pero los estudios de grupos que fueron anteriormente sobre esto, sobre la Torah. Una pregunta. Cuando la gente te dice, ¿dónde está la sinagoga? Puede ser que esté en la casa de alguien. ¿Dónde está la sinagoga? Está en donde se ha reunido con el fin de estudiar y de orar a Dios. Puedes convertir tu propia casa en una sinagoga, pero hay que entonces aprender de los niveles de santidad y respeto que debe de tener ciertos aspectos cuando se hace esto. Y sobre esto vamos a ver que la lectura pública de la Torá semanalmente he llevado a través de un sermón también y lectura de parte de nuestros sabios, y la práctica lleva para los tiempos del Talmud. Y todo esto es parte del programa de estudio y algo parte integral del servicio. Además, el servicio de adoración en sí mismo contiene con el fin de llevar a cabo esta obligación de estudio de Torá. Una sinagoga también sirve a la comunidad como una agencia de bienestar social, colectar lo que es fondos, distribuir lo que es caridad a los pobres, tomar préstamo para los necesitados y organizar y proveer el viajante en su hospitalidad. Vamos a ver que todo esto incluye la idea de un Beit Knesset, una casa de reunión. La extensión sobre todo esto se deriva por el centro formal educacional de los muchachos, de los jóvenes. El Talmud relata de que había 480 sinagogas en Jerusalén, y cada uno de ellos tenía una escuela elemental, un Beit Sefer, y cada uno tenía una escuela secundaria, un Beit Talmud, y cada uno de ellos tenía un Beit Sefer, la cual se enseñaban las escrituras, y el Talmud fue enseñado para el Mishnah. La función, obvio, tenía varios diferentes aspectos en las comunidades a comunidades. Ahora, cuando entró ciertas ideologías anti-Torah, anti-judío, anti-judaísmo, se levantó prohibiciones para que estos se puedan realizarse. Y hasta el día de hoy, en muchos de los países que están bajo lo que es poderes de dictadores y opresivos, la idea de reunirse en la casa todavía es algo vital para la comunidad judía que está creciendo y floreciendo en esas áreas o esas regiones.
Una extensión de su función educacional es la sinagoga local, que provee lo que es la librería a la comunidad y por lo tanto se define aquellos que habitan la ciudad puede forzar que cada uno compre un Sefer Torah y los libros de los profetas y de los escritos, y de esta forma cualquiera que desea leerlo de esta forma lo puede leer en forma imprimido y puede tratar de animar a la gente a que compren estos libros necesarios con el fin de que haya lo que es una Biblia en hebreo, con comentarios de Rashi, de Mishnahot y el Talmud completo y el Rambam y las 4 secciones del Shulchan Aruch, y así cualquiera que desea estudiarlo puede hacerlo dentro de los confines de la sinagoga o el Beit HaMidrash o el lugar donde tienen lo que es la librería religiosa que ha guardado para uso público. Pero con diseño o por causa del edificio de una sinagoga ha sido lo que es el edificio de la comunidad o en la comunidad. Ahí tenemos lo que es reuniones de la comunidad y por lo tanto los asuntos rutinarios de los asuntos de la comunidad son deliberados allá mismo. La sinagoga ha servido no solamente como un Beit Knesset, una casa de reunión, un Beit Midrash, una casa de estudio, un Beit Sefer, una casa de libros, sino también ha sido dado para un Beit Chesed, una casa de donde se disperse lo que es la caridad para los necesitados y organizarlos para ayudar gente que están visitando a la casa de adoración. Y como le dije al principio, no tiene que ser un edificio grandísimo, puede ser simplemente una casa que se usa para este fin. Aunque el nombre Beit Knesset o casa de asamblea reflexiona más enfocado al término de Beit Tefilá, casa de oración, de una forma más amplia, las actividades tradicionales llevadas a cabo en una sinagoga tradicionalmente se ascribe como a una sinagoga de gran importancia o de gran santidad. Los sabios solamente refirió al templo como referencia a la sinagoga. Lo que es las salas de estudio también es un asunto, o como dice en Ezequiel 11:16, Mikdash Me'at, un santuario pequeño. En Megilá 29a es derribado el término en Ezequiel capítulo 11, el verso 16, donde dice aún he sido para ellos un santuario pequeño. La presencia divina en la sinagoga está enfatizado de nuevo y de nuevo y de nuevo. La presencia divina en la sinagoga es típicamente, vemos como una traducción de lo que dice Salmo 82:1. Dios está de pie en la congregación de Dios. ¿Qué vino a significar esto? Que Dios está en la presencia y se puede hallar en la sinagoga. Orando en la sinagoga, en cuanto a la mayoría del mérito, que oración donde quiera. Cuando vas a un lugar particular para la reunión, tiene una fuerza extraordinaria. De aquí sin duda juega un papel muy importante promoviendo y fortaleciendo la fe de Israel y una fuerza que apega a las comunidades judías. Es por eso lo que hemos estado viendo por todo el mundo latino, de que se está levantando sinagogas o comunidades o casas de oración, es algo asombroso por causa de que la gente entiende la importancia de reunirse y de orar juntos y de estudiar juntos y de hablar juntos acerca del mismo Dios. La sinagoga es un lugar la cual no solamente por virtud del uso es sagrado, sino también por las oraciones y los estudios que se conlleva ahí mismo. Como yo le había enseñado que una de las primeras partes de la casa que se considera santo es la mesa. La mesa donde comemos, la mesa donde hablamos, la mesa donde conversamos, y la mesa llega a convertirse en el altar para cada judío, particularmente en el día sagrado, el Shabbat.
Además, la función de la sinagoga no es solamente dependiente sobre el rabino o el clérigo, sino todos los aspectos del servicio religioso y usualmente conducido por los mismos laicos, si poseen conocimiento y entrenamiento para hacerlo. El manejamiento y mantenimiento de tal institución es usualmente la responsabilidad de gente laica y por lo tanto involucra a gente que son elegidos a su posición de liderazgo, aunque es deseoso y usual de ver que en el servicio, en la congregación, el rabino sirve como guía que lleva la dirección y las pautas espirituales dentro de la comunidad. Ese liderazgo obvio conlleva una responsabilidad muy grande. Aquí en las sinagogas, particularmente las pequeñas, funcionan tristemente, sin rabino, sin liderazgo, pero se dirigen por los laicos, los que quieren componer lo que es la comunidad. Tradicionalmente los rabinos sirvieron a la comunidad, no a una sinagoga, sino a la comunidad. Las ideas o ideales religiosos judías y la conciencia social de su necesidad expresa en sí la institución de la casa de adoración. Y es así, frecuentemente expresa que no hay ningún órgano parecido a lo que es la comunidad judía. No es necesario expresar lo que es a los líderes oficiales de la sinagoga o los funcionarios religiosos por su legitimidad de expresión del judaísmo, hasta el extent que la sinagoga aún representa el judaísmo aparte de su función y ha sido un lugar donde se reúne para oración y determinar mucho del calibre del pueblo que está por delante de ella, sea este su rabino o laico. En sí, este calibre de compromiso de la congregación misma habla mucho de lo que es la institución de la sinagoga, y eso lo vamos a continuar ver en continuación, donde los judíos se reúnen, las responsabilidades vamos a ver comportar dentro de los confines de una sinagoga y del servicio y los artículos rituales que la sinagoga normalmente contiene. El personaje de la sinagoga vamos a ver, y mucho más que tiene que ver con la sinagoga, porque obvio la sinagoga ya es una parte de gran importancia de la vida cotidiana del judío. Como le digo, si no hay una sinagoga cerca, siempre se busca reunir gente, por lo menos 10 hombres, para formar una comunidad de gente que están orando, gente que están adorando a Dios, estudiando la palabra de Dios, la Torá, y etcétera, y estar envuelto en lo que es esa reunión, como explica la palabra griega, sinagoga, reunirse en un lugar, una congregación, en un grupo. Es muy importante esto. Si usted está en una parte de Latinoamérica, usted es judío, o se ha convertido judío, es muy importante de no dejar lo que es reunirse, de no congregarse. Es muy importante todo esto, y es por eso que muchas veces pasamos dificultades en el exilio, porque la necesidad de reunirse es grande. Y vamos a tocar diferentes comunidades que se han organizado del nivel ortodoxo, del nivel, se puede decir, conservador y reformista. ¿Y por qué hay una gran distinción entre el ortodoxo y yo voy a decir conservador, que tienden a ir a la sinagoga en cardo? Rabino, ¿puedo yo ir a la sinagoga en cardo? Eso lo vamos a contestar en el próximo video. Shalom, shalom.